que Dios es un Padre, ¿verdad? De que es bueno, que nos ha creado con mucho amor, ¿verdad? Bueno, como Padre nos enseña a tratarnos entre hermanitos, ¿sí? Así como dice un papá a su niño, bueno, tú no vas a coger las cosas que le pertenecen a tu hermanito porque son de tu hermanito, ¿sí? Igual hace este mandamiento, ¿sí? Papá Dios nos enseña a respetarnos, nos enseña a respetar las cosas que nuestros hermanos han adquirido con un esfuerzo grande. Este mandamiento protege los derechos de mi prójimo y por lo tanto mis derechos, porque es que yo también soy prójimo para los demás, ¿sí? Una de las cosas explícitas es el no retener o quitar las cosas a otra persona contra su voluntad. Y hay que tener en cuenta, Natalia, dentro de este mandamiento que, por ejemplo, un hijo roba a su padre cuando, por ejemplo, no pone su empeño en los estudios, porque si sus padres pagan una cantidad en la universidad y estos lo dedican a rumbas, a bailes, a noviazgos, pues es como difícil, ¿verdad? Porque entonces estoy robando. Igual, dicho de paso, por ejemplo, cuando uno está trabajando en una empresa, ¿sí? A uno lo contratan para trabajar X cantidad de tiempo y si uno no trabaja ese tiempo y pierde también el tiempo, pues yo estoy robando a la empresa, así de sencillo. Por eso el Señor nos dice que respetemos los bienes ajenos y de paso nos enseña la virtud de la justicia, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que hacerlo con los bienes de las personas o de nuestros hermanos presentes, sino también de generación en generación. En el Calvario, dijo el buen ladrón: Jesús, yo sufro de justo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El justo es librado de la angustia y el malo viene a ocupar su lugar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos administrando también bienes de los más necesitados. O sea que todo lo que tenemos en exceso podría decirse que es robado. Yo puedo estar robando a los pobres por eso, ¿sí? Porque el Señor muchas veces me da a mí posibilidades de administrar grandes cantidades o todo eso porque Él espera que yo le ayude a los demás, ¿sí? No hay una cosa que me obligue a hacerlo, pero si tú no eres misericordioso, con la misma vara con que tú midas, te medirán a ti. ¿Sí? Eso estamos hablando lo que le pasó al rico Epulón y al pobre de Lázaro, ¿verdad? Que el rico Epulón llegaba y se daba esos banquetes y pasaba por el frente de Lázaro, ¿verdad? Cuando llegó el momento de la muerte cambiaron los papeles, ¿sí? ¿Cuántas veces, sí, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de ser en algunos aspectos el rico Epulón? ¿Sí? Y cuántas veces nos encontramos con los pobres Lázaros a nuestro camino y les pasamos derecho, ¿sí? Nosotros todos tenemos la obligación de contribuir porque estamos en la tierra para ayudarnos los unos con los otros porque somos hermanos, Natalia. No, pero hermana, eso es algo muy difícil. Es que encontrar un mundo ideal donde haya solidaridad, paz, justicia, eso es casi imposible. Bueno, tienes razón, ¿sí? El mundo ideal en esta tierra no lo tendremos, porque es una de las consecuencias del pecado. Mira, Natalia, si yo te hablo de esto, o si hemos hablado y tocado este tema, no es para maldecir las tinieblas y decir, no, el mundo anda mal y las cosas andan mal, pues anda mal desde Adán y Eva, ¿verdad? Sí, no es para eso, es simplemente para decir la responsabilidad que yo tengo delante de Dios de colocar luz en medio de estas tinieblas. Yo no puedo esperar que todo el mundo lo haga, yo no puedo esperar de pronto que un gobierno lo haga o algo, pero yo, ¿sí? Puedo hacerlo. O sea, yo tengo que ser responsable con los bienes que yo tengo a cargo como cristiano.
Dios espera de mí que yo sea hermano con los demás, que por eso me da ese mandamiento: no robarás. Tienes que aprender a ser justo, ¿sí? No pienses si los de lado lo son, hazlo tú, ¿sí? Y ya con eso estás contribuyendo muchísimo al mundo. El buen samaritano, ejemplo de amor al prójimo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de salteadores, que después de robarle, lo dejaron casi muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al ver este hombre malherido, dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita. Pero un samaritano que pasó por aquel lugar se le acercó y al verle tuvo compasión. Y vendando sus heridas con aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Bueno, pero ¿y eso del compartir tiene algo que ver con el diezmo que pide la iglesia? Bueno, Natalia, es verdad que yo tengo una responsabilidad con los más pobres, con los más necesitados, de ayudar, de contribuir con la evangelización. Pero el diezmo no es una especificación que esté pues ya propiamente escrita en los 10 mandamientos o algo que Jesús haya enfatizado. Realmente pues Jesús no enfatiza eso del 10% como muchas cosas que también pues se vivían antes. Pero no quiere decir, Natalia, que yo no tenga que contribuir, es una obligación, porque Jesús me dice: el que tiene 2 túnicas, por favor reparta una con el que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Sí, cuando nosotros servimos a los pobres, es a Jesús mismo que servimos, y no nos podemos olvidar que esto es una de las cosas que el Señor nos va a preguntar en el juicio. ¿Sí? No estamos hablando de un 10%, no sé qué, pero sí estamos hablando de que cada uno de nosotros, como pueda, debe hacer una contribución, ¿sí? Tanto a la iglesia como a las personas más necesitadas. Bueno, pero es que eso es algo muy difícil, porque igual hay gente que abusa de eso. A ver, Natalia, San Vicente de Paúl decía: ay de aquel que nunca fue engañado haciendo el bien. ¿Por qué? Porque tenía su corazón tan duro, que hasta que no estuviera 100% seguro de que era algo verídico, entonces no daba ni ayudaba. Mira, Natalia, nosotros muchas veces podemos estar pensando: